consecuencias políticas evidentemente significativas, y para eso, y para hablar de otros temas también, ¿por qué no también de Salaquet? Estamos con un buen amigo de esta casa televisiva, nos referimos al diputado de Convergencia Social Gonzalo Vinter y Alejandra Matus, conversar o partir conversando con él. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Hola, gracias por estar aquí. Como siempre, bien? no son buenos momentos para dar entrevistas, así que te lo agradecemos. Hace mucho tiempo que no hay buenos momentos para dar entrevistas, entonces... Sí, nunca son. Dar entrevistas en malos momentos o no dar, entonces... Claro. Gonzalo, primero que nada, el Partido Socialista lo está diciendo en lenguaje más abstracto, pero en el fondo está reclamando que Giorgio Jackson no haya buscado solución o reparo a este problema por los canales políticos y se haya ido a la vía judicial contra Fidel Espinosa. Yo me imagino que para el país defender a Fidel Espinosa también debe ser como defender al hijo que está procesado por la justicia, digamos. No debe ser cómodo tampoco. ¿Qué piensas de la arremetida del ministro que va por las acciones judiciales y también una entrevista que dio al diario El País? Por un lado, sí está en su derecho, y por otro lado, ¿cuánto incomoda o causa problemas en la gobernabilidad? Voy a ir por parte, porque me hizo muchas preguntas en una. Sí. Primero, ¿qué opino de la presentación de querellas y de una demanda civil por parte del ministro Jackson el día de ayer? Creo que el ministro Jackson tenía la obligación de hacerlo. Yo creo que todos los que participamos del debate público estamos siempre siendo sometidos a participar en el establecimiento de límites de lo que es el debate público. Al ministro Jackson se le imputaron delitos como loco. O sea, evidentemente se dijo con toda claridad, tanto por parte de la UDI como por parte de Fidel Espinosa y del empresario Jorge Razuri, que el ministro Jackson, primero que estaba involucrado en el caso convenio, cosa que no hay ninguna arista que lleve al caso convenio. Y como ellos tienen la caricatura de que el Frente Amplio son como 5 personas que conspiran, pero que además es divertido porque son como 5 amigos que son sumamente idiotas en los términos de ellos, pero a la vez que fueron capaces de producir y dirigir todo el estallido social a millones de personas. Que es una contradicción en esa tesis, pero que no es el punto. Yo creo que el ministro Jackson tenía la obligación de presentar esas querellas para decirnos a todos los chilenos que esto tiene un límite, que uno puede tener discrepancias políticas, diferencias, puede tener debates acalorados, puede tener vehemencia en la argumentación, pero imputar delitos es gravísimo, es manchar la honra de una persona. Manchar la honra de una persona y, ojo, importantísimo, manchar la honra del gobierno. Porque, y aquí me lleva a la segunda parte de su pregunta, cuando Fidel Espinosa y cuando la UDI dicen que Giorgio Jackson lidera una banda criminal que instala delincuentes en todo el aparato estatal para robar, ojo, que además a nadie todavía se le acusa de robar, me refiero a la justicia, y que además el ministro Jackson dirige una banda que se organiza para asaltar un edificio público y robar una caja fuerte, o sea, ya criminalidad hollywoodense. Él contaba con la confianza del presidente y la siguió contando hasta que el mismo ministro renunció. Y de hecho el gobierno fue muy específico en que el presidente no le había pedido la renuncia, sino que el ministro Jackson había presentado su renuncia. ¿Qué significa eso? Que contaba con la confianza del presidente. Es decir, cuando se acusa al ministro Jackson de todo eso, se está acusando al gobierno. ¿Por qué ese dato es relevante? O mejor dicho, ¿por qué ese dato me lleva a la segunda pregunta de Alejandra Matus? Porque la declaración del PS de ayer es un acto de deslealtad con el presidente y con toda la coalición de gobierno. Nosotros durante todo este tiempo hemos mantenido una relación cordial, fraternal inclusive, con las chispas de toda relación fraternal. ¿Ya? Fraternal viene de hermano, ¿no? Y los hermanos también tienen roces, tienen discusiones. Con el Partido Socialista, partido al cual yo admiro su pasado, su presente. Inclusive me aventuraría a decir que tengo buena opinión de lo que yo proyecto que es su futuro, ¿ya? Pero durante todo este tiempo actuamos sobre la lógica de que cuando Fidel Espinosa pedía ampliación de querella para funcionarios de gobierno en altísimos cargos, Javiera Martínez, directora de la DIPRES,
Miguel Crispi, asesor personalísimo del presidente de la República, Giorgio Jackson, ministro de Estado, ¿cierto? Y él pedía ampliaciones de querella, o sea, trataba de meterlos a la cárcel, no por delitos que él cree que habían cometido en su vida privada, sino en el ejercicio de su cargo a nombre del presidente de la República. Todos cargos de confianza del presidente. Nosotros entendíamos que eso no lo hacía el PS, que lo hacía Fidel Espinosa en una especie de descuadramiento o acto de discolaje. Cuando Claro. ayer la directiva del PS hace esa declaración, es la directiva del PS y por lo tanto el partido institucionalmente el que respalda las declaraciones. Y no me digan que por qué no lo resolvimos entre nosotros y por la vía judicial, porque me consta que el Frente Amplio ha prácticamente rogado al PS durante todo este tiempo que haga algo frente a la situación de las imputaciones injuriosas. Y cuando digo injuriosas no estoy usando un adjetivo, estoy usando la definición del Código Penal de Chile, y que es más o menos la definición de todos los códigos penales, ¿ya? Claro. Yo diría que este caso parece que es calumnia, ¿no? Porque es la imputación de un delito. Bueno, claro, Ni claro. siquiera, Claro. más allá que la ofensa. Pero es más que injuria, es más que injuria. Calumnia. Claro, es más que injuria. Pero lo que pasa ayer es más grave, porque el Partido Socialista se hace parte. Y yo eso quiero que lo aclaren. A mí me parece que la declaración del PS ayer es vergonzosa y es una deslealtad para con el presidente. Y, Ahora, y tengo esperanza en que la reviertan, en que digan, porque yo, ojo, que con esto no digo que me quiero ir a la guerra con el PS, todo lo contrario. Yo quiero trabajar con el PS, yo admiro al PS. Quiero gobernar, o sea, yo no soy parte del gobierno, pero quiero ser parte de la alianza de gobierno con ellos. Pero no puedo gobernar con alguien que piensa eso, o que piensa que eso es algo permitible dentro de una relación de alianza. O sea, si tú no puedes intentar meter a la cárcel a los funcionarios de directa confianza del presidente, si eso se puede hacer en una relación de alianza, ¿qué es lo que no se puede hacer? ¿Matar ministros? ¿Eso sería como el límite? Ahora, ¿por qué crees tú? Porque desde afuera también sorprende que el PS haga esta defensa de Fidel Espinosa, que es un diputado que generalmente le está causando problemas al propio Partido Socialista. No tengo idea. O sea, la declaración del PS de ayer es tan extraña, es tan desleal con el presidente Boric, se siente tan como una puñalada a toda la alianza de gobierno que yo no la puedo entender. O sea, solo el que la escribió te lo puede explicar. Vamos, capítulo en desarrollo. No la escribí yo, por supuesto. Vamos a ver qué pasa ahí. Tema ineludible hoy día son las cenas, comidas, foros, paneles, como han dicho algunos, en la casa de Foro panel. ¿Fuiste? ¿Fuiste o no fuiste? Di la verdad, Gonzalo. Di la verdad, Rosa. No fui. ¿En serio? ¿Pero te invitaron? ¿Pero no, te invitaron? Nunca me han invitado. Ah, ya, entonces está ahí en nuestro club. No, porque tiene tiene una medalla un poquito mejor el que invitaron y no fue, pero si no te invitaron, bueno. Claro, alguna vez escuché que alguien decía, para poder hacer gala de que nunca te vendiste, tienes que haber recibido oferta. Claro, pues claro, si no, ni una gracia. Pero, ¿qué te parece? Hay una frase muy divertida que cuenta Iván Moreira, ¿ya? en un reportaje en televisión, que dice que antes de que muriera el dictador Pinochet, algún personaje de la derecha dijo que, visto la situación de la dictadura, había cambiado posición y que ahora piensa que no iría a su funeral. Que Pinochet había respondido que no lo pensaba invitar. Claro. Claro. Bueno, ¿qué te parece ya no sé si llamarlo espectáculo o revelaciones o actividad extra parlamentaria, extragubernamental de las reuniones en la casa de Pablo Salaquet? A ver, yo creo que hay que separar muchas cosas porque se han dicho tantas cosas que yo creo que es bueno como ir separando. Lo primero y lo más aburrido, el aspecto legal. Yo efectivamente creo que no toda reunión es lobby, y eso no es una frase del ministro Grau, o de la ministra Vallejo, perdón, como se suele pensar, sino que es una frase de la Contraloría, ¿ya?
Y efectivamente quienes trabajamos con la ley de lobby entendemos que debemos inscribir por lobby las reuniones en las cuales se nos solicita algo en virtud de nuestro cargo, algún tipo de influencia que esté vinculada al hecho de que soy diputado, ¿ya? Y eso significa que yo a veces, uno tiene conversaciones en donde, o sea, una vez yo me junté con un grupo de personas del mundo privado a exponer mi visión del capitalismo. Esa era la convocatoria, ¿ya? Y de hecho yo no sabía quiénes eran ellos, porque el expositor era yo. Y ni siquiera me hacían preguntas porque había un mediador, que era como el que hacía la entrevista. Entonces, obviamente que ahí no ocurrió una situación de lobby, ¿ya? ¿Dónde fue eso? ¿Fue en la casa de alguien? No, fue en una oficina de Cadem. O sea, Ya. es que no es una oficina, es como un edificio, como que arriendan una sala, y Cadem te invita a contar qué opinas del Cadem era la en este caso. Claro, claro. Y yo iba a decir qué opinaba del capitalismo, y lo pasé súper bien, no sé cómo lo pasaron ellos. Y se filtró, además, ¿ya? Se filtró una frase que yo había dicho. ¿Cuál es? Ya. Dicho lo anterior... que estamos hablando, ya. Esa reunión no es lobby. No he dicho eso todavía. Solo dije que efectivamente no toda conversación es lobby. Segundo, que sea en la casa de un lobista hace que los que participaron, especialmente los que participaron en reuniones con un mundo que está directamente relacionado con leyes que tú estés trabajando, tendrían que haber tenido más cuidado, dado los resultados que hemos visto hoy día, ¿ya? Tercero, efectivamente, quiero destacar como algunas cositas otras cositas que se han dicho, ir como sacándolas. La reunión, por lo que yo he visto en la prensa, hay gente que dice que fue con el mundo de la pesca y otros que dicen que fueron los salmoneros. Es importante que los auditores de 32 minutos entiendan que la industria del salmón y la industria de la pesca no tienen nada que ver. Evidentemente que pueden tener personas que son dueños de uno y otro, pero el tipo de regulación para efectos legislativos son dos industrias que funcionan distintos. Y ahí sí quiero decir que respecto de la ley de pesca, que es lo que no fue conversado en esa reunión, según el ministro Grau, el proyecto de ley que está presentando el gobierno tiene, pero evidentemente, como perdedores a las grandes empresas pesqueras. Al menos en la sardina española, la anchoveta y el jurel pierden cuota de manera brutal, ¿ya? O sea, pasan en algunas zonas de 90% de cuota a 10, ¿ya? O de 80 a 20, ¿ya? Y respecto al salmón, aquí hay que entrar como a la profundidad. Ha habido una relación tortuosa de parte de la ministra Maísa Roja en particular, y de parte del ministro Grau también, que es el ministro de Economía, Turismo y Pesca. Por eso que cuando uno dice se está juntando con los empresarios, claro, si el ministro de Economía, Turismo y Pesca, ha habido una relación tortuosa. Yo les voy a contar una infidencia a los pasillos del Congreso. En la Cámara de Diputados se cayó toda la partida de medio ambiente, ¿ya? Y a mí se me acercaron parlamentarios en privado, en el pasillo, a decirme: no votamos en contra por el contenido de la partida, votamos en contra para darle una señal de adversariato a la ministra Maísa Roja, ¿ya? ¿Quiénes eran los que me dijeron eso? Parlamentarios de regiones que tienen salmón, ¿ya? Entonces esa relación es tortuosa, y hay que entender además que, a diferencia del gobierno anterior, ellos no necesitaban puentes para vincularse con el empresariado, porque en parte lo eran, en parte, ¿ya? De hecho, el mejor ejemplo, para poner, es Piñera nunca tuvo una reunión con el dueño de Exalmar, porque lo era, él mismo. O sea, cada vez que él estaba con él mismo, despierto, estaba en una reunión con el dueño de Exalmar, por poner un ejemplo. Y la ministra Maísa Roja era una científica hasta hace 1 año y medio, 2 años, al igual que el ministro Grau, que era un académico. Dicho todo lo anterior, creo que todo esto tendría que ser con mucho más cuidado, y ya para entregar una joyita, que una de esas cosas que uno solo dice en 32 minutos, no entiendo cómo el señor Salaquet adquirió tanta importancia, como habiendo otros potenciales puentes en este mundo. Bueno, es que esa es gran parte de la pregunta, o sea, es el 70% de la pregunta. ¿Por qué en la casa de Pablo Salaquet? O sea, ¿por qué si te invita
a su casa, una persona que obviamente me imagino que no es amigo tuyo personal, te invita para hablar con los empresarios de un rubro en el cual tú, aunque sea genéricamente, tienes poder de decisión, una persona que ha estado investigada por su participación en el financiamiento ilegal de la política, por, Sí, por que- la tragamoneda que es lo en vista. eso, Alejandra, no te tengo respuesta más que compartir las premisas de la pregunta. O sea, claro, porque una cosa es decir, tenga más cuidado en el futuro, pero en el pasado es como pensar que los ministros no tienen ni siquiera un asesor o asesora que le diga, mire, sí, me parece bien que tengamos esta conversación, pero busquemos otro escenario. Por ejemplo, nosotros, este sector, ha sido el que criticó a Guido Girardi por las reuniones que tenía con Abbott y otras personas en su casa, que no aceptó hacer coalición con el PPD por Perdón, esas razones, perdón, que Alejandra, yo ahí criticó la cocina de Saldívar. quiero hacer un punto, como de honestidad y también de defensa. En las últimas semanas yo he visto unos juegos de palabras. ¿Puedo pedir seguir mirándolos para hablar? Sí, Ah, ya, pero es no. que me ponen a mí Ah, mismo, pero me lo hacen ah, en todos los programas que son por Zoom, que me ponen a mí ya, mismo ya. Perdón. y no necesito mirar a qué estoy hablando, si no Sí, pues, sí, pues, sí, pues. como, ¿Lo me hicieron? cambia la situación emocional Sí, del hablamiento, sí, ¿ya? sí. Me pongo más cauto además, y eso Sí, no es bueno no para lo efectos queremos, de... no lo queremos. Ya. André, yo he visto unos equivalentes morales últimamente que son juegos de palabras en Twitter, que son de una irresponsabilidad y muchas veces de una inmadurez política que a mí me preocupa por parte de sectores a los que me siento cercano. ¿A dónde voy? Por ejemplo, he visto en gente que está en el mundo del socialismo democrático decir, ven, ustedes nos criticaban a nosotros por tener pactos con SQM y ahora hacen pactos con SQM. Perdón, criticábamos que hubiera parlamentarios coimeados por SQM, pero esa no es una crítica nuestra, es una crítica que hace el Código Penal. ¿Cómo vas a hacer un equivalente entre recibir una coima para beneficiar a una empresa a llegar a un acuerdo a un acuerdo comercial entre dos empresas? O sea, si te parecen que son equivalentes, es brutal. Pero además, amigo del PS o del PPD, qué sé yo, joven, usted no debería defender esas cosas que pasaron en el pasado en sus partidos. O cuando en los 90 se hizo la privatización definitiva de SQM, ojo, porque no fue entera en la dictadura. Usted no debería defender eso, debería decir que eso quedó en el pasado y que ahora están haciendo otras cosas y que fueron de determinados militantes. Pero ¿cómo se va a poner a defender las coimas? Y por el otro lado, a la izquierda del gobierno, he visto también, o incluso como en analistas que también son de centro, qué sé yo, como ustedes criticaron SQM, pero a ver, obviamente que lo criticamos. Fraude al fisco, fue condenado un par de personas por fraude al fisco. ¿Cómo no voy a criticar el fraude al fisco? Pero otra cosa es que hay una oportunidad y que tiene que ver con la velocidad con que están avanzando las baterías de sodio y que tiene que ver con cómo, o sea, claro, pero que tiene que ver con el mercado, con las características especiales del mercado del litio y cómo vamos a hacer que el mercado del litio se convierta en escuelas públicas, se convierta en salud pública, se convierta en menos gente en la lista de espera. Esas cosas, si no eres capaz de separar esas discusiones. Lo mismo me pasa con este debate, que algunos quieren hacer un equivalente moral entre conversar y ser coimeado. ¿Y quién es el beneficiario, Alejandra, de que se haga equivalente conversar a ser coimeado? El coimeado y el coimeador. Porque si todos son igual de malos, entonces hay un manto de perdón. Y yo creo que esa distinción tenemos que ser capaces de hacerla. Hay alguien que quiere acusar a algún ministro de este gobierno de haber recibido dinero a cambio de darle beneficio a un privado. Yo no he escuchado a nadie preguntar eso. Y generalmente, Alejandra, cuando nosotros éramos críticos, y aquí sí estoy contra las premisas de tu pregunta, éramos críticos de los resultados, no de la conversación. O sea, yo no critiqué a los que se juntaron con Abbott por juntarse con Abbott. Los critiqué porque consideré que Abbott había dirigido una estrategia de impunidad. Lo que me molesta es la impunidad.
Y yo ocupo esa conversación para sostener mi argumento de que hubo impunidad. Pero el punto no es que conversaron. Y si yo critico que Pablo Longueira recibió plata de SQM, lo que critico es que les entregó una invariabilidad tributaria que fue brutalmente beneficiosa para la empresa y a mi juicio perjudicial para el Estado de Chile. Y que además recibió 1.000 millones por contrapartida. Mi punto no es que hablaron, mi punto es el resultado de la conversación. Mi punto es que yo considero que él recibió dinero a cambio de beneficiarse por su cargo. Y aquí a nadie se le está acusando de eso. Y si bien, obviamente, ustedes dos pueden comprender y tener clarísimo que cuando yo leí la noticia de Salaquet, pueden imaginarse la cara que puse, ¿cierto? Y pueden imaginarse lo que pensé, porque es muy obvio, y se desprende de mis palabras en esta misma entrevista. También tengo que hacer el parelé, que conversar, o sea, ser coimiado no es lo mismo que conversar. Po. Y si tú quieres acusar a alguien de ser coimiado, acúsalo, pero no hagas como una ensalada en donde todo se mezcla. Que no digo que tú eso. Sí, Sí, no, está hecho el parelé. Está hecho el parelé, pero justamente sobre eso quiero dos preguntitas para ir cerrando. Está hecho el parelé y racionalmente lo entiendo y creo que lo entendemos en una conversación. El problema del parelé es que es difícil, justamente en la construcción de los estados de ánimo, que eso suceda. Quiero dejar por un lado... Estoy de acuerdo con eso. Sí. Y por eso quiero dejar por un instante de lado, porque quiero concentrarme en lo que uno podría llamar, me gusta llamar a mí la idea del mundo propio, ¿cierto? Es decir, más allá de las consecuencias de los temas legales respecto al lobby, incluso de los temas de legitimidad en el macro escenario político, me interesa preguntarte por también cómo tú lo percibes en este proceso interno, en el mundo de quienes, como 30% irreductibles, que sigue apoyando al gobierno y que lo va a apoyar probablemente pase lo que pase hasta el final, porque como que ya se estabilizó incluso en un nivel que para ser el piso es bastante alto, para piso, de parte del gobierno. Pero que bueno, pasarán los meses y en 2 años más el gobierno dejará de ser gobierno, llegará otro, eventualmente sello político distinto, y en ese minuto también hay sectores de la ciudadanía, sectores que apoyan, que están en el mundo del Frente Amplio, en fin, que mirarán lo que pasó y que seguramente muchos de ellos, de manera incluso más intensa que tú, durante el fin de semana dijeron, pero ¿cómo? Y que todavía no lo entienden y que no les hace sentido. Y que seguramente no le van a quitar el apoyo al gobierno, pero hay una cosa como que se oraba, una cosa que duele. En ese contexto, más allá de las precisiones que tú haces, ¿cómo se administra, cómo se sigue adelante con una generación impugnadora que va perdiendo parte de los activos que lo hicieron llegar al poder? De acuerdo. Yo tengo muy baja capacidad de predecir el futuro político. No es que no lo intente, lo hago y me equivoco, ¿ya? Pero a lo que yo sí me dedico, que no es a ser analista, es a tomar posición, que es el principal rol de un parlamentario. Y voy a responder desde ahí, tomando posiciones políticas. Yo creo que lo que va a quedar no es la conversación. Lo que va a quedar es que este gobierno va a impulsar las áreas protegidas en materia de salmonicultura. Es decir, en 6 meses más, cuando la chimuchina legítima en torno a la casa de Salaquet, que ojo, no estoy diciendo que sea chimuchina hablar de esto, yo creo que es súper legítimo que todos los periodistas pregunten sobre esto y que se hable de esto, ¿ya? La ciudadanía tiene derecho, porque los ministros, los parlamentarios se sientan con Salaquet porque son representantes de ellos. Así que todo el derecho del mundo a hablar de esto. Pero cuando pase esto, ¿a qué hora era? ¿Dónde era? Si fueron el vehículo fiscal, etcétera, lo que va a quedar es que este gobierno limitó a la industria del salmón, la limitó medioambientalmente, ¿ya? Y lo que va a quedar, a mi juicio, y esto es una apuesta, respecto de la Estrategia Nacional del Litio, que no es el acuerdo Codelco-SQM, es una estrategia integral del cual el acuerdo Codelco-SQM es una parte, es que va a pasar a la historia como un acuerdo más bien estatista, ¿ya? Y respecto a la pesca, lo que va a quedar es que este gobierno presentó una ley de pesca nítidamente beneficiosa para el artesanal y nítidamente menos beneficiosa para la pesca industrial. Entonces yo creo que el resultado de las políticas públicas que se están impulsando es el que va a mantener ese estado de ánimo que, de acuerdo con la premisa de tu pregunta, se ve horadado
por la estética de lo que se ve. Y en pensiones, que es uno de los temas centrales que se discutió en la mesa de Salaquet. Lo que pasa es que en pensiones no tengo claridad de cuál va a ser el resultado, a diferencia de los otros 3 temas que planteé, en donde yo creo que la Estrategia Nacional del Litio va a ser considerada estatista, se va a considerar un gobierno no pro pesca industrial y definitivamente no pro salmón, o sea, no pro industria del salmón, o más bien regulador, limitador de aquella. No sé lo que va a salir en pensiones. Es una nebulosa. Yo trabajo en el edificio donde esto ocurre, donde esto se discute, pero de verdad no tengo idea qué va a salir. Yo tengo límites en la negociación y lo quiero dejar bien en claro. Yo quiero lo mejor para Chile y si es que en algún momento me dicen llegamos a acuerdo con la derecha y ese acuerdo con la derecha es una reforma que yo creo que es mala para Chile, bueno, el objetivo era mejorar las pensiones, lograr el desarrollo, que la vejez sea más feliz. El objetivo no era un acuerdo con la derecha en sí mismo, ¿ya? Sin embargo, yo además veo a una parte de la derecha cuyo objetivo no es, como muchas veces se ha dicho, proteger el interés de la AFP, o sea, como muchas veces yo mismo lo he dicho, sino que su principal objetivo es que no haya una reforma durante el gobierno del presidente Boric. Creo que hay una parte de la derecha que piensa eso. Otra parte de la derecha está efectivamente en una cuestión más de intereses, protegiendo no el interés específico de las AFP, sino el interés de cómo esto afecta al mercado financiero, ¿ya? Otros están por motivos nítidamente ideológicos. Y ahí yo veo difícil que salga un acuerdo, pero estamos expectantes. Cuando haya un acuerdo, me autoinvito a 32 minutos para poder comentarlo. Pero hoy día, Alejandra, no sé cuál va a ser el legado en materia de pensiones. Gonzalo, en 10 segundos. En 10 segundos. ¿Hay partido Frente Amplio en la próxima elección municipal? Creo que sí. Creo. No es 100% seguro. Hay aspectos burocráticos, legales, que pueden entorpecerlo, pero yo veo que hay una disposición mayoritaria a ir subsanando esos asuntos. ¿Puedo hacer un...? ¿Sí? ¿Me regalan 10 segundos? 10, 15 incluso. Quiero volver a la declaración del PS. A pesar de que ya fui claro, creo, con las palabras que ocupé. Pero veo peligroso en un sector de la alianza de gobierno un ánimo de aceptar ciertos marcos que ponen nuestros adversarios políticos e ideológicos para atacar al Frente Amplio. Y en donde aceptan marcos como, por ejemplo, mezclar Frente Amplio, Lista del Pueblo, Primera Línea, Convención Constitucional y pandemia, estallido social, como un todo. Como todo eso, en vez de separarlo de situación, política, grupo humano, lo mezclan todo y lo convierten en una política pública impulsada por un gobierno del Frente Amplio que gobernaba durante la época Piñera. Una cosa ridícula, pero que es un marco que pone la derecha que le resulta muy bien. Hay cierto sector de la alianza de gobierno que se ve muy tentado con ese relato y que acepta todas esas críticas de nuestros adversarios para poder atacar al Frente Amplio. ¿Ya? Y creo que cometen un error muy grave, porque ese ímpetu de la derecha de atacar al Frente Amplio es en parte porque el presidente es del Frente Amplio, el último que ganó las elecciones presidenciales. Por eso nos eligen a nosotros. Pero el día en que Michelle Bachelet se asomó, ¡pum!, en las encuestas, ocuparon todo ese marco que ellos habían aceptado, al cual ellos le habían echado benzina, para atacar a la presidenta Bachelet. Y ya no era todo culpa del estallido social y el Frente Amplio, sino que de un día para otro, ¡pum!, en el instante en que Michelle Bachelet aparece en las encuestas, todos los males de Chile eran culpa del segundo gobierno de Bachelet. En un instante, en una aparición en las encuestas. Entonces creo que hay parte de la denominada centroizquierda que, sin darse cuenta, en un adversariado con nosotros, le echa benzina a un auto que los va a atropellar y que cometen un error enorme. Nosotros no somos sus adversarios, nosotros somos sus aliados y digamos, lo que tenemos que hacer es unirnos en torno al programa de gobierno. En ese sentido, como en el espíritu de la entrevista de Gabriel Osorio, ¿no? Y creo que ahí se comete un error que los termina perjudicando a ellos también. Gonzalo Pinter, muchas gracias por compartir con nosotros. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Nos vemos.